en agroecosistemas tropicales a Luis Antonio Córdoba Gordillo. Este examen se realizará a las 11 horas del día 30 de septiembre de 2022 en videoconferencias del Campus Veracruz. Bueno, cambiamos de sala. Con el H jurado que a continuación se señala: doctora Silvia López Ortiz, presidente; doctora Lorena Casanova Pérez, vocal; doctor Felipe Gallardo López, vocal, y con la participación de la doctora Mónica de la Cruz Vargas Mendoza, sinodal interno. Atentamente, doctor Juan Antonio Villanueva Jiménez, director general. Entonces, te damos la palabra, Luis, para que presentes tu seminario. Tienes hasta 40 minutos, pero puede ser menos, para presentarlo, y después vamos a proceder a la explicación. Ok, gracias, doctora. Buenas tardes a todos y bienvenidos a mi examen de grado, mi presentación de la tesis que se hizo como investigación, que ya como título Dinámica de los huertos familiares en el trópico seco del estado de Veracruz, ya como requisito parcial para obtener el grado de maestro en ciencias. Entonces tenemos como mi consejo particular a la doctora Silvia López Ortiz como mi consejera, a la doctora Lorena Casanova Pérez como codirectora, al doctor Felipe Gallardo López como asesor, y como sinodal interno tenemos a la doctora Mónica de la Cruz Vargas Mendoza. Bueno, presentamos el contenido de esta presentación, que va a consistir en la introducción, en la justificación, en hipótesis, objetivo, materiales y métodos, resultados y conclusiones. Como introducción, tenemos a los huertos familiares, pero también en México se le conoce al huerto familiar como solar, traspatio, patio, huerto casero, sitio, huerta, ¿no? Esto a lo largo del territorio nacional se le conoce conforme a estos nombres, pero para esta investigación vamos a manejar el concepto de huerto familiar. Entonces, ¿qué son los huertos familiares? Bueno, el huerto familiar son sistemas de producción constituidos por árboles, arbustos, hortalizas, hierbas, tubérculos, raíces comestibles con diversos usos. Esos usos pueden ser comestibles, ornamentales, medicinales, entre otros, ¿no? Igual pueden mantener animales domésticos para el consumo y de trabajo. Y algunos excedentes en la producción que se sacan en el mismo huerto se pueden vender en el mercado local o en el mercado regional. Bueno, la importancia de los huertos familiares, la mayor importancia de los huertos familiares pues lo recae por la fuente de alimentos para el autoconsumo, ¿no? Esto en el huerto familiar es algo común, ¿no? Donde se siembran ciertas especies para ser comestibles. Otra importancia de los huertos familiares es por ingresos económicos, es decir, los excedentes de ciertos productos que se sacan en el huerto familiar sirve como de venta, ya sea en la misma comunidad, en la misma región, para tener un ingreso económico. Igual sirve como reservorio para la biodiversidad y agrodiversidad de un territorio. Es decir, en el huerto familiar se considera un reservorio, ya que tiene como un banco de germoplasma con todo ese conocimiento ancestral, en el cual en el manejo de esas especies de cierta región. Igual otra importancia de los huertos familiares es sociocultural, ya que en el huerto las especies dentro del huerto lo decide la familia, y el manejo está también definido por los usos y costumbres de cada región. Okay.
Bueno, pasamos a los factores que determinan la dinámica de los huertos familiares. Tenemos como factores ambientales, bueno, las sequías prolongadas provocan la disminución de las especies. Igual, la concentración de gases de efecto invernadero provoca en la temperatura cambios en los patrones de precipitación, y esto a su vez provoca mayores lluvias, incluso huracanes en ciertos lugares, específicamente o principalmente en zonas tropicales, ¿no? Y esto puede afectar lo que es la estructura, composición y propósito de los huertos familiares. A la vez también los factores socioculturales, ¿no? La urbanización igual provoca la disminución de la superficie de los huertos, ya que van incrementando las zonas urbanas dentro de las ciudades, ¿no? Y van recortando territorio en zonas rurales. El incremento de la familia igual es un factor sociocultural que puede alterar en gran medida la estructura de los huertos, ya que al incrementar la familia se crean más casas habitacionales dentro del huerto, y eso va reduciendo el tamaño del huerto, ¿no? Igual otro factor sociocultural es la migración. Bueno, en la migración tenemos pues el abandono de los huertos cuando un familiar o el familiar encargado del huerto se va. Tenemos el abandono, incluso al emigrar igual se pierde ese conocimiento tradicional, ¿no? De transmitir esos conocimientos a generaciones futuras, en el cual lleva también incluso a una disminución en el manejo, incluso a desaparecer el huerto familiar. Otro factor importante son los factores políticos, ¿no? El perfil social y demográfico que existe en México igual ha provocado que las manchas urbanas sean más grandes, incluso las zonas no agrícolas, teniendo así, bueno, pero igual, sin embargo, las zonas rurales siguen siendo muy grandes en México, ¿no? Entonces es donde se pide tener políticas públicas para el mejoramiento de la agricultura familiar en este caso, ¿no? Y un marco idóneo para esto es lo que marca la Agenda 2030, ¿no? Que nos menciona en un objetivo que es duplicar la producción agrícola y los ingresos de la agricultura familiar, ¿no? Para mantener la diversidad genética. Incluso aquí en México hay programas que ya se están manejando ciertos programas para el apoyo de la agricultura familiar, como es los programas de fertilizantes para la producción, que tiene su base en esa Agenda 2030, ¿no? Incluso igual los factores económicos es un factor importante igual para la dinámica de los huertos, ya que la economía familiar, ya sea por remesas o por un ingreso económico mayor de algún familiar que se vaya a trabajar a las zonas urbanas, provoca que al tener mayor ingreso familiar el huerto sea orientado hacia un huerto ornamental, y cuando las remesas o el ingreso económico baja, el huerto familiar se orienta un poco a un uso comestible, a un propósito comestible de los huertos familiares. Bueno, la justificación de la investigación. Bueno, los huertos familiares han existido a lo largo de la prehistoria, ¿no? Bueno, con ello han hecho vínculos entre las culturas humanas y la biodiversidad. Entonces, con ese vínculo que ha existido, también ha habido factores en el cual han determinado esa dinámica en los huertos familiares, ¿no? Igual, bueno, con relación a eso, la investigación se basó en las zonas más secas de la República de México. En este caso, la investigación se basó
en la región de Sotavento, que tenemos unas condiciones climáticas adversas, es decir, con sequías prolongadas, son menores a 1000 milímetros anuales. Entonces, en relación a eso, se hizo esa investigación para conocer si los huertos familiares en estas condiciones críticas tienen a cambiar por esa razón climáticas, ¿no? Bueno, con base a eso se hizo esta investigación para conocer si las condiciones climáticas era la principal razón de los cambios en la dinámica de la composición, estructura y propósito de los huertos familiares. Hipótesis, bueno, tenemos como hipótesis general que los huertos familiares ubicados en el trópico seco de la zona centro de Veracruz están experimentando cambios en su estructura, composición y propósito provocados por factores como la dinámica familiar interna y factores externos al sistema huerto familiar, así como la percepción de los posibles impactos ambientales. Como hipótesis particular, tenemos como hipótesis particular 1 que las familias están haciendo cambios en el huerto familiar que se ven reflejados a través del tiempo, modificando su estructura horizontal, estructura vertical, composición de la biodiversidad, creando nuevos propósitos para algunas especies que integran el huerto familiar. Como hipótesis particular 2, tenemos que las principales causas de los cambios en la estructura, composición y propósito de los huertos familiares son por las necesidades de las familias, como estrategias adaptativas de su entorno y por programas gubernamentales que tienen origen al interior y exterior de los agroecosistemas. Objetivos. Tenemos como objetivo general conocer los factores que determinan los cambios en la estructura, composición y propósito en los huertos familiares ubicados en el trópico seco de la zona centro del estado de Veracruz. Como objetivo específico 1 tenemos identificar los cambios en la estructura, composición y propósito de los huertos familiares ocasionados por las decisiones de las familias. Como objetivo específico 2 tenemos determinar las causas de los cambios que las familias están realizando en la estructura, composición y propósito de los huertos familiares. Pasamos a los materiales y métodos. Como materiales y métodos, la investigación se realizó de julio a diciembre del 2020 en 6 comunidades pertenecientes a 4 municipios. Tenemos la comunidad del Coajilote, Rincón Panal, que pertenecen al municipio de Puente Nacional, la comunidad de Paso Panal, perteneciente al municipio de Paso de Ovejas, las comunidades de Adalberto Tejeda y La Oriental, perteneciente a Soledad de Obredo, y la comunidad de Piedra Parada, perteneciente a Mario Fabio Altamirano. Con estas comunidades comparten un clima cálido subhúmedo, una temperatura que oscila entre 20 a 26 grados y un rango de precipitación entre 900 a 1600 milímetros anuales. Bueno, el tipo de estudio que se realizó en esta investigación fue un estudio retrospectivo, ¿no? Bueno, con este tipo de estudio nos ayudó a hacer un seguimiento de las causas de los cambios en los huertos en los últimos 10 años. En este lapso de tiempo fue determinado en esta investigación para determinar dichas causas de los cambios en la zona de estudio. Bueno, esto permitió establecer relaciones de las variables independientes, de las causas que influyen en los cambios de los huertos familiares sobre las dependientes, en este caso los cambios en los huertos familiares, sin manipular las variables independientes, por lo tanto, carece de un diseño experimental. Este tipo de estudio es adecuado para variables independientes que no pueden ser manipuladas, ya que se ha producido el efecto como en el caso de esta investigación. Ok,
Selección de comunidades y tamaño de muestras. Bueno, para el criterio de selección de comunidades, habían dos criterios importantes, que era que las comunidades fueran mayormente rurales y alejadas de las zonas urbanas. Para esto se elaboraron mapas digitales para conocer la ubicación de las comunidades que íbamos pues, a visitar en su momento. Posteriormente, ubicadas las comunidades, se hicieron recorridos de campo para ver los estatus de los huertos familiares. Seleccionando las comunidades, visitamos a las autoridades locales para presentarlos. Posteriormente, nos propusieron un listado de familias que tenían más de 10 años en vivir en la comunidad o más, ¿no? Ya que pues ese era el lapso de tiempo de nuestra investigación para determinar las causas. Bueno, posteriormente se seleccionó aleatoriamente el tamaño de muestra, o sea, por encima del 10% de las viviendas por localidad, ¿no? Teniendo un total de 56 familias entrevistadas, en el cual Paso Panal se entrevistaron el 11%, que representa el 26% de su totalidad de familias. En el Cojilote se entrevistaron el 12%, en Piedra Parada el 34%, el Oriental el 19%, y Copanal el 12% y el Alberto Tejeda el 24%, teniendo un total del 19.5% de familias entrevistadas de nuestra zona de estudios. Bueno, el estado actual. Para la composición de los huertos, la composición de los huertos aquí en esta investigación se refería a la diversidad, que esto incluía especies animales y vegetales. Para esta información nosotros hicimos un inventario de plantas y animales, de plantas cultivadas o no cultivadas, animales de crianza o compañía, ¿no? En el cual nos ayudamos en este formatito para colocar el nombre de la especie, el nombre de la especie común, el número de individuo, forma biológica, la altura, incluso y el número de, bueno, aquí el número de individuos y el nombre común de cada especie. Esto nos ayudó a tener un listado por cada huerto que se hizo las entrevistas, ¿no? Okay. Para la estructura horizontal, nosotros determinamos el tamaño del huerto familiar. Así también determinamos los componentes en el plano horizontal en el huerto, en qué ubicación se encontraba cada componente. Los componentes podrían ser de origen animal o de origen vegetal. Y toda esa información se plasmó en un bocetito como en el cual nosotros íbamos midiendo el perímetro del huerto familiar para posteriormente sacar el área en metros cuadrados. Igual se identificaban algunos componentes dentro del área y los íbamos plasmando en este boceto, ¿no? Por ejemplo, acá en la parte de atrás tenemos los árboles maderables, en esta parte tenemos los árboles frutales, aquí tenemos un componente de aves, y así sucesivamente. Y toda esta información se corroboró con la encargada o encargado del huerto familiar. Igual, para la estructura vertical se determinaron la altura por especie. Esto se midió visualmente, ya que habían huertos en el cual la visibilidad para tomar la medida con un aparato era muy difícil, ¿no? Entonces se decidió tomar la altura visualmente. Posterior a eso se tomaba el diámetro a la altura de pecho a 1.3 metros con la ayuda de una forcícula forestal. Y después determinábamos el tipo de copa, ¿no? La forma de copa que tenía dicha especie que se estaba midiendo. Bueno, el propósito de las especies. El propósito de las especies se registró pues el uso
que la gente le daba a la planta o animal inventariado, ¿no? Y eso se hizo, pues, con la ayuda de igual del formatito del inventario, con una pregunta directa de qué uso le daba a esa especie. Okay. Para los cambios en los huertos familiares, para determinar los cambios en los huertos familiares, nos ayudamos en una entrevista semiestructurada que se formaba parte de 4 pasos. El primer paso era hacer preguntas sobre la estructura horizontal, o sea, preguntando si el tamaño del huerto era el mismo hace 10 años al de actual, y si había un cambio o una reducción en el tamaño del huerto, le preguntábamos en qué cantidad había cambiado, ¿no? Igual, si los componentes que se habían encontrado en el estado actual eran diferentes al del estado actual, qué componentes se agregaron, qué componentes se eliminó. Eso fue la pregunta de la estructura horizontal. En la estructura vertical se preguntaron si los estratos encontrados en el estado actual eran iguales o diferentes a años anteriores, ¿no? Entonces nosotros determinamos qué especie había sido eliminada y a qué estrato pertenecía, o a qué especie había introducido y actualmente qué estrato tenía, ¿no? Eso para determinar los cambios en la estructura vertical, si había estratos agregados o estratos eliminados. Okay. Para la composición, igual se hizo preguntas directas, si habían especies, si habían agregado o eliminado, y cuáles eran esas especies que se habían agregado o eliminado en su momento, ¿no? Para determinar los cambios en el propósito, igual se apoyó de la entrevista para preguntarle al encargado del huerto si el propósito de la especie que había agregado actualmente, qué especie era y por qué era el motivo que lo había agregado, ¿no? O viceversa, ¿no? Si tenía un propósito, le había cambiado de propósito, ¿por qué lo había cambiado, no? Y bueno, y para los cambios de la cobertura vegetal, bueno, se estimó con el apoyo de especies introducidas y eliminadas con relación a la clasificación de copos que se hizo en el estado actual. Esto para calcular la cobertura agregada o la cobertura eliminada. Ok, entramos ahora a las causas de los cambios en los huertos familiares. ¿Cómo se determinaron las causas en los huertos familiares? Igual nos apoyamos en las entrevistas semiestructuradas para determinar las causas de la composición, de la estructura, composición y propósito de los huertos familiares. En esta entrevista nosotros hicimos que el entrevistado se focalizara la atención en un hecho importante que había ocurrido en esa zona, ¿no? Y recordemos que la investigación se hizo en el 2020 y 10 años atrás un hecho importante impactó a la zona de estudio fue el huracán Clark. O sea, ya teniendo la atención de la gente 10 años atrás, empezamos a preguntarle por qué razón o cuál era la causa que hizo los cambios a lo largo de 10 años. Posteriormente, teniendo las causas, cada respuesta se asignó a un indicador correspondiente. Tenemos impactos ambientales, interacciones ecológicas, dinámica familiar interna, factores externos al sistema familiar, y pues los factores que no se encontraban eran factores no identificados. Okay, el análisis de la información pues se hizo con los listados de plantas y animales y datos asociados como frecuencia y cobertura que se capturaban en hojas de cálculos Excel. Para las respuestas obtenidas en las entrevistas se sistematizaron en una hoja de Excel para obtener frecuencias de respuesta. Posteriormente, la información de variables cualitativas se convirtió en datos numéricos con el fin de facilitar los cálculos estadísticos descriptivos.
Posteriormente ya el análisis, se hizo análisis de medias, de frecuencias y medias de tendencia central en el programa R, versión 4.1. Los resultados se presentaron en forma descriptiva con cuadros y figuras. Resultados. Bueno, para el estado actual de los huertos familiares en relación con la composición de especies de animales de crianza y compañía, bueno, se encontraron 12 especies de crianza y compañía, ¿no? En el cual las gallinas son el que tuvieron más números de individuos en toda la zona de estudio con 455, siendo Piedra Parada con el mayor número de esta especie con 124. Otro animal importante o con mayor número de individuos fueron los perros, ¿no? Ya que los perros la gente lo usa como para protección de caza, incluso muchos los llevan a cazar. Se encontraron 42 especies en toda la zona de estudio y la mayor comunidad que tuvo perros fue Alberto Tejeda con 16. Otro animal muy frecuente son los cerdos, que se encontraron 42, y otro animal frecuente fue el burro, que encontramos 31 especies, siendo la oriental la especie, la comunidad con mayor número de ellos. Bueno, ya esa especie de burros es el que se usa para el trabajo, ¿no?, de campo, ya que recordemos que las condiciones climáticas ahí son un poquito extremas, pues su animal favorito para trabajar es el burro. Okay, en relación a la composición de especies, en general, esta es la general, bueno, se registraron 114 especies vegetales, siendo la comunidad de Piedra Parada con mayor número de especies encontradas con 226, seguida de Paso Panal y la oriental. Y en menor medida, el coquilote con 184 especies. Bueno, para un mejor, bueno, esas son las especies con mayor presencia en los huertos familiares. La especie con mayor frecuencia en los huertos familiares es la especie de corona de Cristo, encontrada en 45 huertos familiares de los 53 estudiados, seguida del naranjo, encontrada en 42 huertos, seguida de la especie de limón, encontrada en 40 huertos de los 53 estudiados. Okay, esto en relación para la composición de especies de ornato, se tuvo que dividir las especies en ornato y multipropósito, ya que las especies de ornato nos disparaban mucho la información, se tuvo que hacer en dos apartados. Entonces, para las especies de ornato se encontraban 258 especies de ornato, siendo Paso Panal con mayor riqueza en especies con 140, seguido de Piedra Parada. Igual, para las especies de ornato se encontró que la mayor presencia de especies es Corona de Cristo, que encontrada en 45 huertos de los 53, seguida de especie de rosas CPP, encontrada en 35 huertos. Otra especie común también es la bugambilla, encontrada en 34 huertos. Igual se hizo una curva de abundancia de especies de ornato, en el cual pues destaca con mayor abundancia lo que es el cojilote y Piedra Parada, aunque con muy pocas especies, donde destaca la cadena trifasciata, que es lengua de suegra, con mayor abundancia en estas comunidades. Bueno, para la composición de especies multipropósitos se registraron 156 especies multipropósitos, siendo la comunidad de Piedra Parada con mayor número de estas, con 97 especies, seguida de
Alberto Tejeda con 90 especies y en menor medida Paso Panal con 73 especies. Las especies de multipropósito mayormente encontradas en los huertos familiares de la zona de estudio fue la especie de naranja, encontradas en 42 especies, el limón, encontradas en 40 especies, seguida de el árbol de frutillo, encontrada en 38 huertos de los 53 estudiados. Bueno, posteriormente se hizo la curva de abundancia para especies multipropósitos. Destacan las comunidades de Alberto Tejeda y Piedra Parada con mayor abundancia, pero sin embargo lo mismo pasó con las especies de ornato con muy pocas especies, donde sobresalen las crucetas. Ok, se hizo el índice de Shannon de las especies de ornato y multipropósito, donde para las especies de ornato, Piedra Parada tuvo mayor diversidad y Paso Panal fue la comunidad con menor diversidad. Para las especies multipropósito, la comunidad Piedra Parada fue la que tuvo mayor diversidad, y Alberto Tejeda con menor diversidad con 1.77. Sin embargo, al hacer el análisis de varianza, resultó que no existía diferencia significativa entre las especies de ornato y multipropósito. Con lo que respecta a la estructura horizontal y el tamaño de los huertos familiares, bueno, se encontró que el área máxima encontrada en los huertos fue de 4.200 metros, y la menor, el área mínima encontrada en los huertos fue de 187.5, ambos huertos propiedades de la comunidad Piedra Parada. Con lo que respecta a la estructura horizontal en cobertura vegetal, la cobertura vegetal oscila en la mayoría de las comunidades entre el 21% al 60%. La comunidad de Portilote es la comunidad que mayor cobertura vegetal tiene en su huerto, cerca del 50% de ellos cuenta con una cobertura vegetal de 61 al 80%. Para los componentes, se encontraron 13 componentes en total en la zona de estudio, donde el componente de ornato es el más común en las 6 comunidades, seguida de los árboles frutales, así como el componente de cerdos también es uno de los más comunes en las 6 comunidades. Y bueno, uno de los menos presentes de los componentes fue el de borregos, en el cual pues solo se encontró incluso en una comunidad que es el de Rincón Valle. Bueno, este es un ejemplo de la distribución horizontal de los componentes y la vegetación arbórea que se hizo con la ayuda de los bocetos. Este es un ejemplo del huerto 12 de la comunidad Piedra Parada, donde se observa los componentes del ceremonial, principalmente pues, de la flor de muerto y el moco de pavo, que se le conoce comúnmente en la zona, los componentes de ornato cercanos a la casa. Cuenta con un componente de cerdos en la parte de atrás del huerto, algunos árboles frutales por esta zona, y los árboles de aquí fungían como árboles de sombra, ¿no? Aquí cabe recalcar que no encontramos un patrón que definiera la posición de cada componente. Era muy diverso la composición en el plano horizontal de cada componente. Bueno, en la estructura vertical, con lo que respecta a la estructura vertical, en las 6 comunidades, el estrato más común es el estrato 1, ¿no? Que tuvo también el mayor número de individuos, junto con el estrato 2, y los estratos con menor riqueza
son los estratos 3 y 4. Estos datos son similares en las 6 comunidades. Este te va a una representación gráfica de los estratos encontrados en los huertos familiares. Este es el ejemplo del huerto familiares de la comunidad oriental del municipio de Soledad de Robledo. Aquí en este perfil, los estratos 1 y 2 son los que están más cercanos a la casa. El estrato 3, por lo regular, las familias lo usan como especie de sombra. Y el estrato 4 es el que se encuentra más alejado de la casa. Por lo regular son árboles frutales o árboles maderables. Aquí en este perfil vertical sí encontramos un patrón donde el estrato 1 y 2 pegado a la casa, el estrato 3 y el estrato 4 es el más alejado. Esto porque igual en la zona de estudio existen eventos naturales ya denominados norte. Entonces la familia, con el temor de que un derrame, incluso el mismo árbol caiga a su casa o lastime un integrante de la familia, prefieren dejar ese estrato más alto, lo más alejado de la casa. Bueno, para los propósitos de las especies de animales, el principal propósito de las especies animales es por su uso alimenticio. Las familias lo tienen en sus huertos porque es una fuente de proteína, ¿no? para ellos. Igual, otro propósito importante es el de trabajo. El de trabajo se encontraron en diversas, bueno, al menos en todas las comunidades. Bueno, aquí prácticamente el que definió estos datos es la especie de burro, ¿no? Es la que prefiere la gente para trabajar en esta zona, ¿no? Bueno, entonces encontramos cinco propósitos que son adorno de mascota, alimento, mascota, trabajo y venta. Bueno, para el propósito para las especies vegetales, aquí sí hay algo muy sesgado. La gente tiene especies por su uso decorativo o de ornato, seguido del propósito de comestibles, principalmente especies frutales, y en menor medida pues están componentes, especies que sirven para ceremonias, ¿no? Pues, con relación a sus usos y costumbres que existe en la zona de estudio. También está el propósito de condimentarias, maderables, y también el propósito de sombra, ¿no? Hay especies que lo usan las familias para sombra, en el caso de la especie de frutillo, que es más común ahí en las 6 comunidades. Ok, entramos a los cambios en los huertos familiares. Aquí en los cambios de los huertos familiares cabe recalcar que pues, encontraron que existían cambios ya sea positivos o negativos en la composición de las especies en las 6 comunidades, ¿no? Entonces, para las especies agregadas, la especie que más se agregó a lo largo de 10 años fue la especie de noni, seguida del moringa, porque principalmente son especies medicinales que se agregaron a lo largo de 10 años. Está también las especies de naranjo y de limón, son las especies que más se agregaron en los huertos familiares. Ok, ahora las especies eliminadas. Las especies eliminadas más frecuentes fueron especies maderables, por ejemplo como el cedro, especies frutales como el tamarindo. Tenemos al frutillo también, que es una especie muy común que se elimina, y posteriormente árboles frutales como especies de guanábana, limón y la especie de mango, ¿no? la planta de mango. Okay. Para los cambios en la estructura horizontal con relación al tamaño del huerto, en 5 comunidades se encontraron que sí hubo cambio y reducción en el área.
con excepción de la comunidad de Alberto Tejeda, que no presentó ningún cambio en reducción en el área. Bueno, aquí para los cambios en el tamaño, en el porcentaje de los huertos que disminuyó, dentro de las 6 comunidades, destaca pues, el Coajilote, que el 6% de sus huertos únicamente tuvo una reducción del 1 al 20%, y el más afectado en reducción en este caso fue la comunidad de Rincón Panal, en el cual el 50% de sus huertos tuvo una reducción del 61 al 80%. No se presentaron casos que la reducción del huerto fuera mayor al 81 al 100%. Aquí con cambios en la cobertura vegetal, igual se encontraron cambios en el cual se agregó cobertura y en el cual se eliminó cobertura, principalmente para agregar cobertura. Todas las comunidades prácticamente agregan cobertura en el 100%, del 1 al 20% de cobertura vegetal, lo agregan en el 100% de sus huertos las 6 comunidades. Esto pues por la influencia que tienen las especies ornamentales, incluso frutales también, y donde recaen en este porcentaje del 1 al 20% en cobertura vegetal. Y ahora para la cobertura eliminada sí tenemos que en Alberto Tejeda, por ejemplo, del 21 al 40%, se eliminó porcentaje del 21 hasta el 60% en sus huertos familiares. Y así posteriormente en las 6 comunidades hubo cobertura eliminada, al menos en este rango, del 21 al 60%. Ok, vamos con cambios en los componentes. Para los componentes agregados en la zona de estudio, el componente mayormente agregado es el componente de cerdos, en el cual la comunidad de Rincón Panal, el 50% de sus huertos agregaron este componente a lo largo de 10 años, ¿no? Otro componente muy agregado a lo largo de la década fue el componente de aves, donde destaca la comunidad de Alberto Tejeda, que lo agregaron en el 50% de sus huertos, ¿no? Lo mismo, otro dato interesante es el componente de milpa, que fue agregado en el 50% de sus huertos de la comunidad de Alberto Tejeda. Ahora, para el porcentaje de componentes eliminados, ¿qué componentes es el más eliminado en la zona de estudio? Tenemos que el componente de aves es el más eliminado en el 37.84%, seguido de cerdos. También es un componente que es muy agregado, pero a la vez también es muy eliminado, y que refleja el 35.14% de los huertos estudiados. Bueno, cambios en la estructura vertical, en cuestiones de especies. En cuestiones de estratos agregados, el estrato más agregado en las 6 comunidades es el estrato 1, con excepción de Rincón Panal, que ellos agregaron especies pertenecientes al estrato 4. Posteriormente el estrato 1 y 2 son los más agregados en las comunidades, ¿no? Bueno, y estas son las especies más agregadas por estratos. En el estrato 1 pues, destacan las especies de medicinales, incluso las frutales, ¿no? Las medicinales podemos encontrar moringa, podemos encontrar plantas de insulina, y como plantas frutales destacan lo que es el limón, el naranjo y el aguacate.
Y ya posteriormente el estrato 2 y 3 sí son netamente frutales, pues donde tenemos a la especie de mango, tenemos ciruelo, limón. En el estrato 3 son agregadas especies como el tamarindo o guanábana. Y en el estrato 4 tenemos en la comunidad de Coajilote se agregó la especie de chicozapote comúnmente y pasapanal, la especie de nim. Ok, para los estratos eliminados, igual en 5 comunidades se eliminaron estratos pertenecientes a los 4 estratos identificados. Únicamente Rincón Panal no registró estratos eliminados en el estrato 1. Bueno, y aquí también podemos recalcar que el estrato más eliminado es el estrato 4, ¿no? Es el estrato más alto. Acá en especies eliminadas, tenemos en el estrato 1 por lo general especies de ornato que son mayormente eliminadas. En el estrato 2 tenemos especies frutales y incluso especies de ornato y frutales en el estrato 2 y 3. Y en el estrato 4 son prácticamente especies frutales amaderables las especies más eliminadas. Ok, para los cambios en el propósito de las especies, bueno, con lo que respecta pues al propósito de las especies, únicamente se registraron cambios en el propósito medicinal, principalmente en las especies Enón y Moringa. Estas especies anteriormente pues eran usadas como remedios medicinales, tal vez por su popularidad que se ganó al introducirse en México, y actualmente hoy ocupan un lugar con un propósito de ornato o de sombra. Vamos a las causas de los cambios encontradas en los huertos. Para las causas de los cambios en la composición de especies, bueno, de las respuestas obtenidas de las familias, las causas principales para agregar especies recaen en la dinámica familiar interna. ¿Okay? En la dinámica familiar interna, donde las principales causas son por el uso comestible o por el uso comestible que dan las especies y por su uso medicinal. Estas causas son las principales razones por las cuales las familias agregan especies a sus huertos. Y lo que es factores externos al sistema, nosotros determinamos o encontramos que otra forma de agregar especies en el huerto es que un familiar de otra comunidad le regalan plantitas y ya los van integrando a su huerto familiar. Okay, para las especies eliminadas, aquí es un poquito más diverso los factores. Como principal tenemos a los impactos ambientales como el principal factor para eliminar especies. Posteriormente, interacciones ecológicas, dinámica familiar interna y un pequeño porcentaje del 5% aproximadamente no se identificaron las causas. Entonces, para los impactos ambientales, la principal causa fue por huracanes y sequía. Son las dos principales causas por la cual se eliminan especies en el huerto familiar, ¿no? Acá algo interesante de esto son las interacciones ecológicas que encontramos en los huertos que es un factor importante para eliminar especies. Esas interacciones que existen, así como la depredación, ¿no? En el cual entran plagas y enfermedades. Otra es que el animal de vecino llega al huerto de otro a comerse las plantas, y esa nos decía la familia que es un motivo en el cual deciden quitar ese componente ornamental, ese componente de condimentarias para no tener problemas, ¿no? Entonces, fue algo que se encontró conforme a la marcha y lo tuvimos que integrar como factor importante para el cambio. Y esto en general, esto ya es para los factores que intervienen en los cambios en la composición de los
de los huertos familiares. En gran medida, los cambios, ya sean negativos o positivos, igual, depende mucho de la dinámica familiar interna. Es por decisión de la familia, no todo la principal causa es gracias a la dinámica familiar interna, seguida de impactos ambientales, interacciones ecológicas y factores externos al sistema. Ok, para el tamaño del huerto, bueno, aquí todo el factor de cambio del tamaño del huerto familiar es 100% a la dinámica familiar interna, ya que se encontraron únicamente dos razones, la cual son por construcción o por herencia. Esas dos razones, como que caen dentro de la dinámica familiar interna. La construcción es la principal causa para que el huerto familiar vaya perdiendo terreno, vaya perdiendo área. Y la otra es la herencia, ¿no? Que su hijo se casa y te hereda la mitad del terreno para que construyas. Esas son las principales causas de reducción en el huerto familiar. Y bueno, recordemos que Alberto Tejeda pues, fue la única comunidad que no presentó disminución en el área de las 6 comunidades. Ok, para la cobertura vegetal agregada, la principal factor fue por la dinámica familiar interna, por el uso que le dan a las plantas, un uso positivo, un uso que le sirve a la familia, ¿no? Por eso agregaron cobertura vegetal, y como principal causa fue por su uso comestible. En las 6 comunidades fue por su uso comestible, excepto en Alberto Tejeda, que ellos agregan más cobertura vegetal por ser especies medicinales. Y vamos a repetir, factores externos al sistema, entró la principal causa del regalo de flora, ¿no? Que es un regalo de otra gente de fuera de la comunidad, ¿no? Bueno, para la cobertura vegetal eliminada, bueno, el principal factor para la cobertura vegetal eliminada fueron los impactos ambientales, seguido de interacciones ecológicas, y en menor medida fue la dinámica familiar interna, y un poco aproximadamente el 5%, las causas no fueron identificadas. Acá, para las principales causas de la eliminación de cobertura vegetal, pues se caen nuevamente en los huracanes y en las sequías, ¿no? Otra disminución de cobertura vegetal fue por construcción, o incluso por el descuido del huerto familiar. Quiere decir que el encargado del huerto familiar se iba 3 o 6 meses fuera de casa, y ya cuando regresaba, pues ya estaba prácticamente ese estrato desaparecido, ¿no? Las causas para los componentes agregados, igual, el factor principal para agregar componentes fue a la dinámica familiar interna en el 100% de los casos, mismo por su uso, principalmente por su uso comestible, es la principal causa para agregar componentes, seguido de comercial, esto principalmente por el componente de cerdos, ¿no? que agrega la familia, ¿no? Otro componente igual muy agregado es el de ornato, ¿no? Bien. Aquí, las razones principales para la eliminación de componentes, esto recae en la dinámica familiar interna, posiblemente en interacciones ecológicas y posiblemente factores externos al sistema. Bueno, para la dinámica, en lo que corresponde a la dinámica familiar interna para la eliminación de componentes, bueno, lo que es la enfermedad de un miembro de la familia, es decir, que el encargado, el que se encargaba de mantener ese componente se enferma o incluso fallece, entonces ese es
el componente tiende a desaparecer. Otro factor para eliminar componentes es la construcción, lo que habíamos hablado, ¿no? Ya sea por herencia o porque la familia crece, ¿no? Con lo que respecta a interacciones ecológicas, lo que mencionábamos, ¿no? Era por esa situación, ¿no? Que los animales se pasaban a otro huerto, se comían las plantas de otras familias y la familia decidía mejor quitarlo, ¿no? Y esto ya es en general. Las razones de cambio para la estructura horizontal, ya sea positivo o negativo, recaen en lo que es la dinámica familiar interna, posteriormente en impactos ambientales, interacciones ecológicas y en menor medida en factores externos al sistema. Bueno, para los estratos agregados, igual caen en la dinámica familiar interna por darle un beneficio a la familia, ya sea comestible, ya sea de ornato, ya sea la especie sea medicinal. Entonces, esa es la razón principal por la cual las familias agregan estratos a su huerto familiar. Para la eliminación de estratos, la principal causa son a los impactos ambientales, posiblemente interacciones ecológicas, en menor medida a la dinámica familiar interna, ¿no? Para la eliminación de estratos igual requiere mucho lo que son los huracanes o sequías para la eliminación de las especies. Bueno, y eso es en general. Entonces las razones para el cambio de la estructura vertical pues recae principalmente en lo que es la dinámica familiar interna, posiblemente impactos ambientales, en menor medida a interacciones ecológicas. Dice, bueno, la hipótesis general menciona que la dinámica de los huertos familiares se debe a factores que tienen lugar en la dinámica familiar interna, de factores externos al sistema huerto familiar, más que por los impactos ambientales. Sin embargo, la dinámica de la estructura vertical, la estructura horizontal, composición y propósito de los huertos familiares en la zona centro de Veracruz se debe a gran medida por factores que ocurren en la dinámica familiar interna y a los impactos ambientales que tienen lugar en la zona de estudio. Los factores externos al sistema no afectan significativamente la dinámica de los huertos, por lo tanto, esta hipótesis general se rechaza. La hipótesis general 1 establece que los huertos familiares reflejan cambios que se han realizado a través del tiempo en su estructura horizontal, estructura vertical, composición y propósito. En efecto, la estructura horizontal de los huertos, con excepción de una comunidad, el huerto Tejeda, cambió porque sus superficies disminuyeron. De igual forma, todos los huertos aumentaron o disminuyeron su cobertura vegetal y de la misma forma agregaron o eliminaron componentes. También sucedieron cambios en la estructura vertical. Por otra parte, los cambios en el propósito de las plantas en los huertos se eliminaron únicamente a las especies no limoringas, que de ser especies con propósito medicinal y nutracéuticos pasaron a tener un propósito actualmente de sombra. Por lo tanto, esta hipótesis no se rechaza. Como tenemos que la hipótesis 2 habla que la principal causa de los cambios se debe a las necesidades de las familias, como estrategia adaptativa de su entorno y por los programas gubernamentales. En general, las causas para la adición de estratos, cobertura vegetal, componentes y especies se debieron principalmente a los beneficios que proporciona la especie vegetal o animal a las familias, ya sea comestible, medicinal, ornato, sombra, entre otros. Por otro lado, las principales causas para la eliminación de estratos, cobertura vegetal, componentes y especies individuales se debió en gran medida a los huracanes y a las sequías prolongadas que tienen lugar en la zona de estudio. Por lo tanto, la segunda hipótesis se rechaza. Y como conclusión tenemos que el seguimiento retrospectivo de esta investigación permitió conocer las causas principales de la dinámica de los huertos familiares de la zona centro de Veracruz, siendo la dinámica familiar interna el principal factor
La dinámica familiar interna refleja en el huerto las necesidades de estas y fungen como estrategia adaptativa de su entorno socioeconómico, político y ambiental. Sin embargo, un evento ambiental catastrófico como un huracán influye directamente en la dinámica de la estructura de los huertos, principalmente la eliminación de especies en los estratos más altos. Un hallazgo muy importante fue identificar como un factor de ocurrencia de cambios a las interacciones ecológicas que ocurren en los huertos, como la depredación que sucede con los animales e insectos de los huertos, como pasa con las hormigas o aves, que se alimentan de plantas de este u otro huerto. Esto provoca, en el caso de las plantas, a ser reubicadas. Ese tema ha sido poco explorado en los estudios sobre huertos familiares. Por último, nuestra investigación puede servir de base para la toma de decisiones en proyectos de incidencia, en lo que se consideran las motivaciones de las personas como cambio para asegurar la administración familiar. También sirve como base para investigaciones futuras y que mejoren y fortalezcan el entendimiento de la dinámica de los huertos familiares de la zona centro de Veracruz. Y a su vez es importante impulsar estudios que integran nuevas formas de analizar los cambios de los huertos familiares en distintas zonas geográficas. Sería todo. Gracias. Bien, Luis, hablaste 1 hora. ¿Necesitas tomar algo? Sí. ¿Ir al baño? Creo que agua. ¿Alguien que consiga tu vaso de agua? Sí, agua. Bien. Doctora Lorena, ¿puedes empezar tú? Buenas tardes a todos. Luis, felicidades. Un trabajo de mucho tiempo, pero bueno, aquí estamos, un trabajo muy interesante. La primera pregunta es sobre, tú en tu revisión bibliográfica te diste cuenta que este tema ha sido abordado desde diferentes enfoques. En ese sentido, me gustaría que ahondaras cuál es la importancia o cuál es lo que abona este trabajo que realizaste durante este periodo. Sí, ok. Lo que se pretendía en esta investigación era tomar en cuenta, pues, al factor, bueno, al que está día con día en el huerto familiar, que en este caso que es el encargado de la familia de los huertos, ¿no? Tomar en cuenta su opinión, su perspectiva, por qué eran los cambios ocurridos en su huerto, ¿no? Ya que, pues, ellos más que nadie sabe qué es lo que pasa dentro de ello. Entonces, para mí para mí esta investigación fue lo importante, que se tomó de lleno al principal factor en el huerto, que es el encargado, la familia que se encarga de él. Esto es lo que encontré, vamos a decirlo, algo diferente a lo que dice la literatura, porque muchos a veces no toman en cuenta al principal responsable, en este caso, pues, a la familia. No sé si... Muy bien, Luis. Tú ahí, bueno, estuviste en varias localidades, diste algunas características, explicaste algunas características, y quizás en la conclusión lo mencionas, sin embargo, me gustaría que lo puntualizaras un poco más, sobre todo, ¿cuáles fueron los hallazgos menos esperados, verdad, en esta investigación, y qué es lo que aprendes de ello, y cuáles serían digamos, las cosas que quedaron en el tintero? Ok. Bueno, lo que más destaco, bueno, de esta investigación, algo que incluso, pues, igual mi consejo no tenía, creo que en cuenta eso, fueron las interacciones ecológicas, ¿no? Que encontramos conforme a la marcha, y que en un momento fue de que, ¿en dónde lo ponemos, no? ¿En qué
¿En qué indicador lo ponemos, no? Pues sí, pues, la literatura habla un poco de esas cosas y fue algo que interesante encontrar, pues, porque fue algo que las familias nos decían, ¿no? Es que el animal del vecino llega a mi casa, se comen mis animales, incluso ya prefiero no tenerlos. Incluso hay familias que ya ponen protecciones a sus plantas para proteger de los animales del vecino. Otra cuestión muy que observamos en los huertos fue el de las hormigas o las arrieras, creo que las conocen aquí, son un poquito. Igual, eso es una problemática pues para las familias, porque de la noche a la mañana las dejan pelonas y no saben qué hacer con ellas. Entonces, igual, es un factor de cambio pues para las familias que deciden mucho a veces quitar ese componente o esa planta comestible o medicinal, ¿no? Eso es lo interesante que para mí desde esta investigación que se encontró. ¿Cuál es la otra pregunta? Bueno, recuerdo la otra que me dijo de el vacío tal vez que puede quedar de esta investigación fue pues que se pudo profundizar más, ¿no? en las causas, pues, pero pues no olvidemos pues que la principal razón era que tomar en cuenta a la familia, ¿no? Pero de ahí pudimos haber profundizado mucho más las causas y hacer algo más, más interesante, aunque más datos, bueno, ya no, pues, pero podíamos profundizar un poquito más el porqué de esas causas. Y para mí creo que eso fue como que lo que quedó así en el aire, ¿no? Ver más allá de lo que tal vez decía la respuesta de la misma gente. No sé si me faltó la pregunta, doctora. No, está bien, Luis. Pues yo te agradezco tu respuesta y te felicito por el trabajo de campo de mucho tiempo y también el de escritorio. Y qué bueno que ya se llegó el día y estamos aquí. Por mí es todo. Gracias. Gracias. Bueno, pues, ¿qué crees que te voy a preguntar? No tengo ni idea de La primera que te acuerdas, dice para poderte preguntar. No. Te la estoy poniendo fácil. No. Tú dime, ¿qué crees que te voy a preguntar? Sí. Oh, sí, sabes. Bueno, mira, felicidades, es un trabajo bastante amplio en relación a todo esto que nos he presentado, que si bien te llegó a hacer la hora, como dice la doctora, pero bueno, ya ejercitaremos ese proceso de síntesis, ¿no? Ahora sí me gustaría mucho, tengo varias, cada vez que uno vuelve a ver y vuelve a ver, le salen nuevas cosas, ¿no? Inquietudes. Mira, Luis, te voy a escribir una nota de un periódico. Encarcelaron a un burro en la comunidad fulana de la. Esa noticia en un periódico, una nota de periódico, ¿qué tiene que ver con tu trabajo? Podría tener con tu trabajo. No sé qué hizo el burro, pero algún delito hizo ahí. Ahora imagínate, porque tiene relación con tu trabajo, imagínate, le construye el caso, sí. reconstruye el caso. Me imagino, ¿no? ¿Por dónde va esto regresando a las interacciones